Bendiciones, queridos hermanos, bienvenidos a la misión Ruach. Hoy vamos a hablar de renunciar a un espíritu de desesperación o de falta de esperanza, ¿no? Porque últimamente, como podemos ver, en Venezuela hubo terremotos, en Francia hubo también incendios en España, en Italia, y ahora en Colombia hubo un terremoto muy fuerte, 7.4 grados como Richter. Y esto ha provocado muchas muertes en muchas partes del mundo. Y esto puede crear en cada uno de nosotros también este sentimiento y este espíritu de desesperanza, de miedo, de bloqueo, de pánico. Y esto es lo único que no tenemos que caer en este espíritu. ¿Cómo tenemos que luchar? Quiero que antes de empezar la meditación recordar esta frase de San Padre Pío, que nos va a ayudar mucho. Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil, dice el santo. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. ¿Qué quiere decir, queridos hermanos? Que nosotros, levantando las manos al cielo, confiando en el Señor, podemos encontrar la paz dentro de todo lo que está pasando y sin poner esta pregunta ¿por qué? Simplemente rindiéndonos a su santa divina voluntad. He elegido esta imagen que Dios, Jesús, está entrando en la barca, está calmando todas las tempestades. Hay que renunciar al espíritu de desesperación. Hay que saber cómo luchar contra estos problemas, cómo no desesperarse delante de los problemas. Pues lo primero, vamos a invocar el Espíritu Santo y le vamos a pedir que nos ayude a aceptar la voluntad de Dios. Este himno litúrgico es especialmente insoportable para el demonio que provoca dolores de cabeza, fatiga sin motivo, que hace dormitar durante la oración. También es insoportable para el demonio que causa nerviosismo, excita la cólera, suscita discusiones, tampoco lo soportan los espíritus invocados y los maleficios. Lo encontráis en la página 468 del libro de oración Ruach. Podemos levantar las manos al cielo, conectarnos con Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y rezar con fe esta secuencia espiritual. Es del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven a nosotros, Padre de los pobres, ven dispensador de dones, ven luz de nuestros corazones. Consolador supremo, dulce huésped del alma, apaciguante frescura. En el trabajo eres descanso, en la breve frescura, en el llanto consuelo. Lava lo que está sucio en mí con la sangre de Cristo, baña lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado de Cristo. Oh luz dichosísima, ven a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino, nada en el hombre, nada que sea puro. Sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús. Suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana. Inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor. Endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad. A todo lo que tenemos fe en ti confiamos. Danos tus 7 dones sagrados, danos mérito, virtud, danos la salvación eterna, danos alegría eterna. Amén. Oremos. Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios, tú eres el Señor que da la vida, dispensador de las bendiciones divinas. Manifiesta con poder a mi ser y renueva en mí el don de la gracia. Has hecho de mí un hijo de Dios en Jesucristo, tu único Hijo engendrado. Ven a mí ahora, Espíritu del Señor. Amén.
Esta frase del profeta Isaías 64:8, capítulo 64, nos dice exactamente la misión del Señor, lo que es Él para nosotros. Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. De esa frase quiero que cada uno eh, acepte también que somos barro, somos frágiles y también que estamos en manos del alfarero, que es Dios. Y Él sabe cómo moldearnos cada uno de nosotros y qué cosas tiene que mandar en vida de cada uno de nosotros para poder vivir en la santa divina voluntad. Ahora pregúntate también, ¿te ves como obra de Dios? ¿Te ves en manos del alfarero? Claro que moldear es difícil para el alfarero, pero como decía San Juan de la Cruz, el miedo es causado por la falta de confianza en Dios. Cuando Dios usa sus manos para moldearnos, puede doler, pero es sano porque nos lleva a vivir en su santa divina voluntad. Recuérdate siempre que nosotros tenemos con el salmista decir, Señor, tú eres mi única esperanza. Jesús, tú eres mi única esperanza. Por eso, en estos momentos del mundo, de también contra este espíritu de desesperanza, tenemos que decir, tú eres mi única esperanza, Señor. El que ama El que ama guarda los mandamientos no por temor al castigo, sino por amor al que manda. También acepta todo como, podría decir, como voluntad de Dios, ¿no? No como una desgracia, como una cosa, como una misión. Vamos a meditar juntos, pero antes de meditar el Evangelio, quisiera deciros como el punto importante de hoy, abandonarse en la voluntad de Dios, porque nunca vamos a saber lo que Dios hace, lo que Dios también actúa, cómo Él actúa en los corazones de las personas. Recordaos también, muchas veces nosotros no sabemos. Recuerdo una mujer que después de años de tener cáncer al seno decía, doy gracias al Señor que me mandó el cáncer al seno, porque si no tuviera este cáncer, estaba perdida en el mundo, no lo conocía. Y así él me acercó con este cáncer a Él para que pueda vivir más en su santa divina voluntad. Empezó a abandonarse, lo que no hacía antes, cuando tenía salud. Queridos hermanos, Dios siempre escribe derechos. El derecho en el reglón de nuestra vida, solamente que los reglones son torcidos. Los caminos que Dios elige son torcidos. Y aceptemos siempre lo que Él nos manda en estas circunstancias del mundo, de guerras, de incendios, de terremotos, de huracanes, de todo el que nos va. Como decía también la lectura del domingo, la primera lectura de Carta de los Reyes, cuando Elías decía, ¿dónde está el Señor? En el huracán, en el terremoto, en el fuego. No, en una brisa. Allí en una brisa suave. Dios está siempre allí en una brisa suave de nuestra oración. Por eso hay que confiar. Y miremos bien el Santo Evangelio, porque nos va a ayudar enormemente a tener respuestas delante de los problemas de nuestra vida. Este Evangelio es de San Juan, capítulo 12, versículo 24 al 26. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere,
queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo os aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Recuérdate aquella historia, cómo cae el grano de trigo, como podemos ver a la derecha, Jesús pone a los pies de la cruz esta semilla, a los pies de la cruz. Si morimos a los pies de la cruz, tenemos la espiga de la vida allí, pero tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestros planes, a nuestra forma de pensar la vida de forma cómoda, de forma egoísta, y hay que dejar a Dios que nos deje y enseñe cómo seguirlo, imitándolo, cómo lo podemos imitar. Y ahora cada uno de nosotros tiene que pensar a este grano de trigo que tiene que caer en la tierra. Se rompe, llega la tierra sobre él, llega el agua y cuando se rompe empieza a crecer y crecer hasta dar 100 quicos de grano más. Así es nuestra vida, queridos hermanos, que tiene que morir para dar vida. Tenemos cada uno de nosotros morir a nuestro egoísmo. Y vamos a mirar ese otro evangelio, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 36. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Y al llegar a la noche estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y la ola la sacudía porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si tú eres, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzando a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Y inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera tres puntos importantes ver en este Evangelio. Vamos a ir para atrás. Primero, Jesús, después que multiplicó los panes, sanaba enfermos, se retiró a la montaña y ¿qué hizo? Rezaba. Querida mamá, querido papá, querido sacerdote, querido amigo, cuando llegas a casa, ponte un momento a rezar. Allí, sí que estás cansado, pero ponte un ratito a rezar, a agradecer a Dios por la jornada, porque es muy importante este momento. Mira lo que pasa el segundo. Jesús camina sobre las aguas y Él no tiene límite a llegar donde Él desea y de llegar a ti. Y mira lo que hace Pedro. Pedro dice, yo quiero ver al Señor caminar sobre las aguas.
Los demás dicen que es fantasma, pero Pedro no se asusta, sino que dice, yo quiero que tú me mandes a caminar sobre las aguas. Sí, segundo punto de hoy, además de la oración que hay que retirarse, también tienes que tener fe, no poca como Pedro, sino un poquito más grande para que las olas de los problemas, de los terremotos, de las noticias negativas, no te hundan. Hay que mirar siempre a la única esperanza que es Jesús y no escuchar sino que hombre de grande fe. Esto sí que nosotros necesitamos más fe. Ahora, mirad un poquito la tercera imagen. Jesús toma de la mano a Pedro, lo fortalece, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y después también hace un gesto. Lo tercero, cuando Jesús entra en tu casa, entra en tu vida, todo cambia, queridos hermanos. Cuando Él entra en nuestra vida, mirad la oscuridad en la noche, se hace luz, Él es la esperanza. ¿Por qué desesperamos? En todas estas cosas que pasan en el mundo, no tenemos que desesperar, sino que tenemos que decir, Dios sabe lo que hace. No desesperamos, porque Él es nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro amor, y Él sabe que nosotros necesitamos de Él. Aquí quiero decir una cosa. Una madre era desesperada porque su hija estaba con confusión sexual de mucho tiempo y ella no sabía qué hacer más. Entonces pidió la gracia del ayuno, después que se resistió muchos años. Ayunó una vez, ayunó dos veces. Empezó a ir a la misa todos los días. La madre, y toda su desesperanza, todo su desánimo, todos sus miedos, falta de paciencia, las tormentas de la vida se calmaron y como de la nada, vio que su hija empezó a agradecerle, mamá, gracias por lo que estás haciendo, por las misas que estás pidiendo por mí, por los ayunos que haces por mí. Y esta madre vio el milagro con su vida, en su vida. Vio como su hija ya tuvo un novio y ahora es por casarse. Claro que es una lucha espiritual, queridos hermanos. Pero esta madre luchadora también dijo, renuncio al espíritu de desesperanza, porque mi esperanza es Jesús y Él me va a liberar a mi hija, me va a liberar de este miedo, de esta preocupación, de estas heridas a mí y a mi hija y nos va a sanar. Y así fue. Por eso, cada uno de nosotros pregúntense, ¿tenemos esta fe de mover montañas? ¿Tenemos esta fe de decir, Dios, tú puedes todo, yo confío en ti? Vamos a pedir que Él sea nuestra vida, que porque el Espíritu es el que nos da la vida. Y si es el Espíritu que nos da la vida, nos va a dar fuerza. Esta frase de Juan 6:66, que lo repitamos todos los días, el Espíritu es que da la vida, la carne no sirve para nada, las palabras que os he dicho son Espíritu y vida. Juan 6:63. El Espíritu que hay en nosotros calma, porque calma a Jesús. Jesús en nuestra vida, entrando en nuestra barca, en nuestra familia, puede calmar tantas cosas, tantas cosas. Recordamos también Santa Hidelgarda de Bingen, que decía que el ayuno, la oración y la caridad nos ayuda a vencer el espíritu de desesperanza. Y nos recordamos que todo también armoniza estas vértebras nuestras de la espalda, de todo, nos puede armonizar con las virtudes o los vicios si no luchamos. Por eso hay que recordarse siempre que nuestra vida espiritual también mejora nuestra vida física. Y recordamos que lo primero tenemos que descubrir por qué no tenemos esperanza o miedo. Segundo, ¿qué remedio pongo yo? Ayuno, oración, caridad.
¿Qué eyaculatoria repito siempre? Para que no me defienda. Por ejemplo, Jesús, hijo de David, ten piedad de mi pecador. Lo tercero, ser honesto e íntegro, siempre decir la verdad y confesarse a menudo. Y quitar esta infección de la desesperanza y poner la esperanza en Dios. Aquí quiero acentuar una cosa. Recuerdo una familia que tenía grandes problemas, algunos de posesión o necesitaba liberación, otras eran problemas más graves como también los hijos sin depresión, en falta de salud también. ¿Qué hicieron? Hicieron ayunos juntos, marido y mujer. Y después también empezaron a hacer el rosario todos los días. Ya en 6 meses me dijeron, hemos sentido un cambio tan grande que nunca vamos a volver para atrás, vamos a ir a la misa, vamos a rezar el rosario todos los días, como marido y mujer, y vamos a luchar contra el espíritu de enfermedad de nuestros hijos, de liberación, necesitamos también liberación de esto, y están viendo muchos milagros en su vida, de depresión de sus hijos, de desánimo, de falta de éxito en las escuelas. Tantas cosas, queridos hermanos, tantas cosas pueden hacer Jesús, pero tenemos que dejarlo. Por eso tenemos que tener la esperanza puesta solo en Él, solo Jesús. Él es nuestra vida. Por eso, para renunciar al espíritu de desesperanza, pregúntate si tu vida gira en torno a cosas materiales o espirituales. Aquí es la clave. Pero el espíritu de desesperanza también nos lleva a la instabilidad, depresión, al pánico, pensamientos de peligro, muerte, temor por la vida y también preocupación por perder todas las posesiones, y hasta el sistema inmunológico colapsa también. Por eso hay que confiar siempre en Dios, abandonarse en Dios, despreocuparse de las cosas de la tierra, abandonarse. Y también esta espiritualidad verdadera, ¿no? De saber que lo más importante es Dios y que con Dios podemos tener todo. Y en la sanación espiritual, con el ayuno, la oración y la caridad, puede transformar tantas vidas, no solamente nuestras, sino también de los demás alrededor. Aquí recuerdo una cosa, también antes de decir esta frase de San Serapio de Sarov, eh, también que cita San Antioquia. Quisiera decir esto, una madre también con un hijo muy problemático hizo que le lleve a un punto de desesperación. Pero la madre empezó a rezar, empezó a ir a la misa todos los días, empezó a pedir misa por el hijo, novenarias, empezó a hacer la novena de Satánados. Y el niño, los últimos días de ayuno, empezó a mejorar. Empezó a ver lo que hizo su madre por él. Empezó a rezar juntos con la madre. Y empezó a ver lo que no se podía imaginar su madre. Que cuando te pones esperanza en Dios, nada es imposible para Dios. Por eso pongámonos esperanza en Dios en cada momento de nuestra vida. Y damos también esa frase esta lección que nos da este santo Serapio de Sarov, que a lo mejor lo conocemos poco, pero sería bueno que escuchemos esta frase y aprendamos de él. Así como el Señor está preocupado por nuestra salvación, atención, nos dice cómo actúa el diablo. También el asesino de los hombres, el diablo, se esfuerza por llevar a los hombres a la desesperación. ¿Qué nos quiere llevar a la desesperación? El diablo. El alma noble y sana no se desespera. Alma noble y sana. Por las desgracias. Atención, sean el tipo que sea. Todas las desgracias que vengan, no, el alma noble y sana no se desespera. Nuestra vida es como una casa de tentaciones y pruebas, pero no renunciaremos al Señor mientras Él permita
que el tentador permanezca con nosotros y mientras tengamos que esperar para ser revivido a través de la paciencia y asegurar la apatía. Alma noble y sana no desespera delante de los problemas. Segunda lección. Judas, el traidor, era pusilánime e inexperto en la batalla, quiere decir perezoso, no rezaba mucho. Así, el enemigo, viendo su desesperación, lo atacó y lo obligó a ahorcarse, pero Pedro, atención, aquí la diferencia, Pedro, una roca firme cuando cayó en un pecado grave, como un experto de la batalla, no se desesperó ni perdió el ánimo, sino que derramó amargas lágrimas de un corazón ardiente y el enemigo, al ver estas lágrimas, sus ojos quemados como por el fuego, huyó lejos de él gimiendo de dolor. Tensión. Judas se ahorcó porque no desesperó. Y Pedro lloró, se puso de rodillas al Señor y esperó en el Señor. Las lágrimas que resucitan también, ¿no? De Pedro. Así, hermanos, enseña San Antioquia, dice San Serapio. Cuando la desesperación nos ataca, no nos rindamos a ella, sino que fortalecidos y protegidos por la luz de la fe, con gran valentía digamos al espíritu maligno, que eres para nosotros alejado de Dios, un fugitivo del cielo, un siervo malvado. No te atreves a hacernos nada. Cristo, el Hijo de Dios, tiene autoridad sobre nosotros y sobre todo. Es contra Él que hemos pecado y ante Él seremos justificados. Y tú, destructor, déjanos fortalecidos por su venerable cruz, pisoteamos la cabeza de tu serpiente. San Antioquia, el discurso 27. Qué lindo palabra, una lucha. Queridos hermanos, esta vida nuestra es como una lucha, una batalla que la tenemos que dar, pero no tenemos que desesperar nunca. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona, nos anima, nos dice, confiésate, vete a la misa, a la adoración, ayuda a los demás. No desesperes, no mires para atrás, sino mírame en la misericordia de Dios. Porque tus pecados, si las has confesado, están en manos de Dios, pero ahora camina con esperanza. También recuerdo una madre, una esposa que estaba con un grave problema. Su marido no podía confesarse. No quería, ella decía que no quiere. Ella empezó a hacer un ayuno de 40 días, 2, 3, hasta 8 ayunos hizo. No desesperó, llevó a los hijos a la misa. El marido iba, pero no entendía, no, ¿qué le pasa? Y después de varios ayunos, descubre que su marido tuvo un trauma cuando era joven. ¿Por qué? No se podía acercar a los sacerdotes, no se podía acercar a la iglesia, a los monjes, a las monjas, porque fue traumatizado por ellos. Por eso, con el ayuno, la oración y la caridad, las misas que pidió esta mujer por su marido, él pudo perdonarse y perdonar a las personas que le hicieron mal. Que sí, puede ser, pero no es justificable que nosotros nos quedemos en una jaula, cerrados, miedosos, delante de los problemas de nuestra vida, cuando Dios quiere que nosotros seamos águila, seamos personas de esperanza, porque Él es nuestra esperanza y nosotros esperamos en Él. Y vamos a ver cómo Jesús, a través de las palabras que le transmitió a Luisa Picareta, nos dice también a nosotros algo importante en el volumen 18 del Libro del Cielo. Hija mía, sé atenta en hacer tus actos en mi voluntad. Tú debes saber que quien se es llamado como cabeza de una misión, cuando más encierra del bien perteneciente a esta misión, tanto más bien
podrá comunicar a los demás. Esos bienes serán como tantas semillas que prestará a los demás, a fin de que quien tenga la fortuna de querer adquirir estos gérmenes se volverá poseedora de la cosecha de esta semilla. Esto sucedió con Adán, que siendo el primer hombre fue constituido cabeza de todas las generaciones, y siendo él cabeza se volvía necesario que debía poseer los gérmenes para poder dar a los demás lo que es necesario para el desarrollo de la vida humana. Si luego estos gérmenes han sido agrandados, explicados, más conocidos, según la buena voluntad de las generaciones siguientes, por la capacidad de aplicación que han hecho sobre aquellos mismos gérmenes, pero Adán lo tenía todos en sí, y se puede decir que todo viene de él, así que se puede decir que al ser creado por Dios fue dotado de todas las ciencias, lo que los demás aprenden con tanta fatiga, él poseía como don en modo sorprendente. Así que poseía de todas las hierbas, así que poseía el conocimiento de todas las cosas de la tierra, tenía la ciencia de todas las plantas, de todas las hierbas, y la virtud que cada una de ellas contenía, tenía la ciencia de toda la especie de animales y de cómo debía usar de ellos, tenía la ciencia de la música, del canto, de la escritura, de la medicina, en suma de todo, y las generaciones poseen cada una de su ciencia especial. Adán la poseía todas. Atención, esa es la ciencia infusa. Ve entonces que quien debe ser cabeza es necesario que encierra en sí todo el bien que debe participar a los demás. Así de ti, hija mía, como te he llamado como cabeza de una misión especial más que a un nuevo Adán, y no se trata de las ciencias humanas, sino de la ciencia, de las ciencias, la cual es mi voluntad, ciencia toda del cielo, quiero que encierres en ti todos los gérmenes que mi voluntad contiene. Y por cuantos más actos hagas en ella, y por cuantos más conocimientos quieras, tantos más rayos de luz podrás al sol de mi voluntad. Y así, habiendo mayor plenitud de luz, más se podrá difundir para bien de las generaciones, de modo que, tocadas por la plenitud de la luz, podrás conocer con más claridad el bien que contiene mi voluntad, que significa vivir en ella, y gran bien con el cual quedan enriquecidas. Muy brevemente, diciendo que Adán tuvo la ciencia infusa, quiere decir, todo lo que tenían, todas las especies de animales, de plantas, de hierba, la ciencia dentro, es como una ciencia que dentro existe, que esta hierba la utilicemos para una cosa, estos animales para otra cosa, toda la medicina, ¿no? La estructura, el canto, la música, toda la ciencia, todo dentro de Adán existía. Pero había como una orden perfecta dentro de Adán antes del pecado. Era belleza porque tenía la corona de la belleza, de la pureza y de la santidad. Tanto Adán como Eva. Cuando entró el pecado puso todo en desorden, se le quitó la corona de la pureza, soy desnudo, ya se veía desnudo, se veía sin hermosura, tuvo miedo, ya no eras santo. Dijo, la culpa es de la mujer que me diste, que ella me dio. Culpabilizó a la mujer. Ya no había santidad, pureza y belleza. La belleza fue quitada en el momento que el pecado entró. ¿Qué hizo Jesús? Restauró todo. Y todo puso de nuevo en manos
del hombre en la medida que está dispuesto a poner todas las cosas, está dispuesto también a aceptar el don de la divina voluntad, el don de amar como Dios ama, el don de bendecir, el don de dejar a Dios reinar en su corazón. Y por eso nosotros nos preguntemos, podemos preguntarnos, ¿puedo pedir la ciencia de la esperanza eterna en Dios que me ama? ¿Puedo pedir la ciencia también de confianza en Dios, que siempre me va a ayudar en todos los problemas de mi vida? Recuérdate que esta ciencia infusa es una ciencia no solamente para poder saber las cosas alrededor de nosotros, porque la luna, la estrella, las plantas, ¿a qué sirven? Poner todo en armonía. No, es para entendernos de uno a otro también, amarnos como Dios nos ama. Esto ayuda. Y mirad otro texto que nos dice en el volumen 1, el libro del cielo, Jesús dice, la culpa entra cuando el alma se sustrae de mi voluntad. Por eso se puso todo en desorden, ¿no? La culpa. Ah, hija mía, para tomar plena posesión de mi voluntad, debes concentrar en ti todos los estados de ánimo de todas las criaturas, y conforme pases un estado de ánimo, así tomas el dominio. Este sucedió en mi mamá y en mi misma humanidad, cuando cuántas penas, cuántos estados de las almas estaban concentrados en nosotros. Mi querida mamá muchas veces quedaba en el estado de la pura fe y mi gimente humanidad quedaba como triturada bajo el peso enorme de todos los pecados y penas de toda la criatura, pero mientras sufría quedaba en el dominio de todos los bienes opuestos a estos pecados y penas de las criaturas, y mi amada mamá quedaba reina de la fe, de la esperanza, del amor, dominadora de la luz, tanto de poder dar fe, esperanza, amor y luz a todos. Para dar es necesario poseer, y para poseer es necesario concentrar en sí aquellas penas, y con la resignación y con el amor cambiar en bienes las penas, en luz las tinieblas, en fuego las frialdades. Mi voluntad es plenitud, y quien debe vivir en ella debe entrar en el dominio de todos los bienes posibles e imaginables, por cuanto criatura es posible. Cuántos bienes no puedo dar a todos, y cuánto no pude dar mi indispensable mamá. Y si no damos de más, es porque no hay quien tome, porque los sufrimos, y mientras estábamos en la tierra nuestra morada fue en la plenitud de la divina voluntad. Con otras palabras, queridos hermanos, podemos decir que la Virgen María recibía todos los regalos que conquistaba la humanidad de Jesús, porque Jesús conquistó todo, todo, la fe, la esperanza, el amor fuerte, esto que sea eterno en nosotros, no pasajero, toda la luz, todo el poder, y tanto poder de dar fe, esperanza, amor y luz a todos. Por eso, nosotros no solamente que nosotros tenemos fe, esperanza, podemos en Jesús, con Jesús, dar todo a los demás. Por eso os invito en este momento a levantar las manos al cielo y vamos a rezar juntos. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor, de paz, de ternura y misericordia. Ven sobre cada uno de nosotros. Ven sobre nuestra mente y ponga los pensamientos de Dios. Aleja de nosotros toda corona de espina que hemos puesto con nuestra desesperanza, falta de esperanza en Dios, con nuestra preocupación. Y ponga Jesús en nosotros la corona de gloria, de alabanza, de esperanza, de paz, de amor en Dios. Te damos nuestros ojos, nuestra boca, nuestro corazón, nuestra alma. Ven a vivir en nosotros, divina voluntad.
para que puedas formar la vida de Jesús en nosotros, para que podamos ver milagros en nuestra vida, cada día de nuestra vida. Ven a actuar en nosotros, a abrazar en nosotros, a ayudar a los pobres en la calle en nosotros, visitar a los encarcelados y los enfermos en nosotros, para que sea mismo Jesús que lo hace en nosotros. Ven, divina voluntad, y danos la fuerza, la alegría, el amor de saber que nada es imposible para Dios. Ayúdanos, Señor, a repetir esas palabras en nuestro corazón siempre. No tengan miedo. Abrir de par y par la puerta a Cristo, esas palabras de Juan Pablo II que resuenan en nuestro corazón. Y las palabras de Padre Pío: reza, espera, no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Y recuérdate también la frase de Santa Teresa de Ávila: cuando el demonio te recuerde tu pasado, recuérdale tu futuro. ¿Cuál es tu futuro? Que eres santo y Dios tiene pensamiento de santidad, de belleza, de pureza en ti y en todo el mundo, en cada persona que tú ves. Clame al Señor, clamé al Señor en mi angustia, dice Santa Mónica, y Él me respondió: clama tú también al Señor. Señor, escúchame, porque confío en ti. Aumenta mi fe. Y recuérdate que este miedo que tengas, esta desesperanza, puede ser causado por la falta de confianza en Dios, como decía San Juan de la Cruz. Tenga confianza en Dios. Y repite las palabras de Santa Teresa de Jesús: nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Por eso, no caigas en la desesperación. Por tus caídas, por las cosas del mundo, hay un sanador para el hombre que ha tropezado, dice San Isaac de Sirio. San Francisco de Sal también nos recuerda: no temas lo que pueda suceder mañana. El mismo Padre amoroso que cuida de ti hoy, cuidará de ti mañana y todos los días. Recuérdate que ya no eres tú, es Jesús que vive en ti y quiere aumentar el amor suyo para miles de niños y miles de personas y almas que necesitan en el purgatorio, en la tierra, y esta escuela para que pueda ayudar. Recuérdate que Dios quiere que tú ames como Él ama. Levanta las manos al cielo, deja que Él entre en tu corazón con la paz, con la esperanza. Él es nuestra esperanza, Él es el camino, la verdad y la vida. Deja a Él mirar, escuchar, hablar en ti, amar en ti, esperar en ti, porque nada es imposible para Dios. Y todos los acontecimientos de esta vida, negativos, de miedo, de terror, apocalípticos, tenga la paz en tu corazón, tenga Jesús en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Tenga a Él siempre como guía y tenga valentía de seguirlo siempre. Toma tu cruz y síguelo, porque el trigo de grano, si muere, produce mucho fruto. Deja que tú mueras a tus miedos, a tu desesperanza y vives en la divina voluntad. Y la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo baje sobre cada uno de ustedes y os llene de paz. Y la Virgen María os cubra con su manto, santa divina voluntad. Amén, amén, amén.